¿Qué son los estudios cuasi experimentales? Son estudios de evaluación o de intervención sin asignación aleatoria. En algunos estudios experimentales a veces se escoge la muestra en forma aleatorizada en relación a su exposición. Esto quiere decir que la intervención o evaluación son sin razón aleatoria. Entonces esto indica que al realizar un tipo de experimento o investigación de estos estudios hay que saber lo que vamos a realizar y a qué grupo en específico o persona en específico vamos a realizar este estudio. Pasos para realizar un estudio cuasi experimental. Este se divide en 4 pasos, que el primero es la selección del grupo de estudio, que esta es la selección del grupo que vas a estudiar y que se le va a asignar una variable. El siguiente paso es ejecutar el estudio. Este se basa principalmente en la metodología descriptiva y en el análisis de datos cuantitativos. Cuantitativos es el método científico de observacionales para recopilar datos numéricos. Este se suele determinar o considerar técnicas cualitativas a todas aquellas que son distintas al experimento. Y cualitativos, que estos son todo lo que puede medir, que decimos que se puede cuantificar. El otro paso es el análisis de resultados. Este consiste en identificar la influencia de las variables independientes sobre las dependientes y sus consecuencias entre los elementos que se analizan y los comportamientos sociales. El último paso para realizar un estudio cuasi experimental es establecer conclusiones. Este es importante establecer las conclusiones y presentar resultados a las partes interesadas para crear como estrategias que permitan la solución del problema, así para poder resolverlo y tener un eficiente estudio cuasi experimental. Aquí me gustaría agregar características del estudio cuasi experimental, que son varias. Por ejemplo, que la población de estudio que forma parte de esta investigación no se selecciona aleatoriamente. Por el contrario, el investigador selecciona a grupos previamente establecidos. Otra característica que también puede ser es como que la investigación cuasi experimental es de suma importancia para la investigación aplicada. Otra característica puede ser que aunque su origen surgió para realizar investigaciones en el sector educativo, actualmente también se utiliza en una rama de la psicología, con el propósito de llevar a cabo estudios sociales. Otras características que también puede ser es que este tipo de investigación se enfoca en identificar la forma en que se relaciona con la variable, independientemente que también sobre la variable dependiente, que es lo que esto produce. La investigación cuasi experimental se lleva a cabo en un campo, en ambiente donde el sujeto de estudio se desarrolla naturalmente, lo que disminuye el control de las variables. Otro dato importante es que a partir de los años 60 del siglo pasado, en las últimas décadas fue un estudio que se ha multiplicado y que hoy en día tiene mucha importancia en las investigaciones aplicadas. Ventajas y desventajas del estudio cuasi experimental. Las ventajas, empezamos con las ventajas, que es fácil de llevar a cabo y no requiere del uso de muchos recursos económicos. Este quiere decir que no requiere de mucho dinero y es accesible. Otra ventaja es que puede realizarse tanto para casos individuales como grupales. Esto quiere decir que se puede realizar por una sola persona o por un grupo de personas que ya está hecho. Otra ventaja es que este tipo de investigación no es muy precisa. Aún es posible que el investigador
puede identificar las tendencias que son generales. Otra ventaja es que trabaja con grupos ya establecidos, que cumplen con las características necesarias para realizar un estudio y que apenas son y que son accesibles. Hay otra ventaja que es una variable de exposición y de respuesta, y una de hipótesis y que es a contrastar. Las desventajas podemos decir que es al impedir a los investigadores que realicen un muestreo al azar, y es posible en los datos recolectados que posiblemente estén sesgados. El sesgo es un error que se detecta en un resultado de un estudio que se realiza, que tiene fallas por factores de recolección, análisis, interpretación o algunos recursos de datos. Otra desventaja es que los investigadores no tienen conocimiento del contexto del sujeto de estudio. En ocasiones también los sujetos de estudio cambian sus comportamientos al saber que se encuentran en un proceso de investigación. Tipos de método de estudio cuasi experimental. El método cuasi experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Empezamos con los experimentos naturales, que son los de experimento que se desarrollan en la población sin que ningún tipo de intervención, y la intervención se da en forma natural o circunstancial, o luego se evalúa en presencia de la enfermedad con el fin de evaluar el efecto de la intervención no intencionada. El estudio con controles históricos. Este estudio consiste en comparar que un grupo de pacientes que reciben una intervención o tratamiento con un grupo que había sido pasado. El estudio post-intervención es, es una forma de evaluar una intervención y consiste en realizar observaciones posteriores a la utilización de una medida de intervención. Este tiene la limitación de no tener información por parte de los participantes. Como hay métodos, también hay algunas técnicas mediante las cuales se puede recopilar información de un estudio cuasi experimental, que estas pueden ser las pruebas estandarizadas, que estas son instrumentos de evaluación que miden la fortaleza o debilidades de un sistema educativo. También las entrevistas. La entrevista es de una o dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y el entrevistado, con el fin de que el primero dé al segundo información del asunto en particular y las observacionales. También se recomienda emplear en la medida posible la prueba, es decir, una medición previa a la aplicación del tratamiento a fin de analizar la equivalencia entre los grupos de lo que se está llevando a cabo. Un ejemplo sería la estrategia de tratamiento-prevención. Bueno, aquí en lugar de usar técnicas aleatorizadas, el investigador utiliza a menudo otros métodos como de asignación alternativa. La asignación alternativa es un proceso que consiste en distribuir los recursos disponibles en un momento determinado entre las diferentes alternativas o usos. Otro ejemplo sería un programa para la prevención de la violencia política. Bueno, aquí se puede utilizar la metodología cuasi experimental. Se puede evaluar los efectos que se tiene un programa para prevenir la violencia política sobre la empatía. Bueno, aquí se puede buscar que los sujetos que se expresan sus sentimientos de enojo y tuvieran la capacidad de limitar la violencia y fomentar la paz.
Otro ejemplo que podría ser son los efectos de un programa para conducir, o sea, la escuela de manejo. Este estudio puede ser como buscar evaluar los efectos que tiene un programa para lo del automóvil. Esto quiere decir que en donde los individuos, tanto el grupo de control como experimental, no son asignados al azar. Esto ha sido todo de mi parte. Buenas tardes.